Hola, ¿cómo están amigos? Bienvenidos a este su espacio. Hoy hablaremos de la participación de la mujer en la vida de la iglesia. Antes de hablar de la participación de la mujer en la vida de la iglesia, deseo compartirles algunos grandes ejemplos de las mujeres en la Biblia. En ella hay varios ejemplos de mujeres que han amado a Dios y que marcaron la diferencia en su momento. Esas mujeres se destacaron por un mundo que daba más protagonismo a los hombres y demostraron que Dios nos usa a todos por igual para cumplir sus propósitos. Estas son algunas mujeres que destacaron por ello, pero no son las únicas. Nombraremos primeramente a Sara, que, aunque ya estaba entrada en años, abandonó todo para vivir el resto de su vida en tiendas de campaña. Ella permaneció siempre al lado de su esposo Abraham, apoyándolo. Sara creyó en Dios y con 90 años vio realizado su sueño de tener un hijo. Dios llenó su corazón de mucha alegría. Continuamos en esta lista con Miriam, que nació y creció como esclava en Egipto. Cuidó de su hermano Moisés cuando él era un bebé. Ese es el mismo Moisés a quien Dios usó para liberar al pueblo de la esclavitud. Además de ser líder de alabanza, Miriam era muy respetada por todo el pueblo hebreo. En tercer lugar está Débora. Débora era una profetisa y jueza que lideraba a Israel cuando no había rey. Ella convocó al ejército y animó a los guerreros a derrotar a los opresores. Bajo el liderazgo de Débora, Israel tuvo paz por casi 40 años. ¡Increíble! Ella menciona lo siguiente: los guerreros de Israel desaparecieron hasta que yo me levanté. Yo, Débora, me levanté como una madre en Israel. En cuarto lugar está Ruth. Ella no es israelita, pero se ganó un lugar entre el pueblo de Dios por su dedicación a Dios y por el amor a su suegra. Ella abandonó su casa y su familia para servir a Dios. Ruth era una mujer trabajadora y respetuosa. Conquistó el corazón de Booz y fue bisabuela del rey David. ¡Uy, no lo puedo creer! En quinto lugar está Ana. Ana no podía tener hijos, pero ella confió en Dios y oró con fe por uno. Cuando Dios se lo dio, ella se lo dedicó como muestra de agradecimiento al templo. Ese niño será llamado Samuel, el cual se crió en el templo y llegó a ser un gran profeta. En sexto lugar está Esther. Esther era una mujer israelita que ganó el concurso de belleza más importante de su época y se convirtió en la reina de Persia. Ella fue muy valiente y arriesgó su vida para salvar a su pueblo de una gran masacre. Dios le dio belleza, gracia e inteligencia a Esther para que ella pudiera proteger a su pueblo. Y para cerrar con broche de oro en esta lista está la Virgen María, la mujer y madre que divide el Antiguo y el Nuevo Testamento, aquella que trasciende la historia y por lo tanto la mujer más importante de la Biblia, de la Iglesia y de la historia del universo. María era una joven sencilla que fue escogida para una gran misión, ser la madre de Jesús. Ella no rechazó la misión, sino que la aceptó con fe, con seguridad y aplomo. María ayudó a educar a Jesús y años más tarde lo vio resucitar en su gloria. Por eso es que la Iglesia decora con muchos títulos a la Madre de Dios. Con ella desarrollamos también el tema de la participación de la mujer en la Iglesia en el momento de los primeros cristianos. En ese sentido, las mujeres llevaban a cabo una gran importante labor apostólica y su fe es destacada por San Pablo e incluso por algunos autores paganos. En ocasiones se oye que las mujeres estaban discriminadas entre los primeros cristianos. Esta acusación no es consistente, ya que más bien lo que ocurre es todo lo contrario, sobre todo teniendo en cuenta el rol que tenía la mujer en aquellos momentos de la sociedad y dentro del Imperio Romano. Cabe destacar
las numerosas menciones que San Pablo hace en sus cartas a diversas mujeres, citando incluso sus nombres para destacar sus esfuerzos en la labor de predicación del Evangelio o agradecerles algún servicio prestado a él o a la comunidad. Estas son Claudia, Chloe, Apfia, Abodia, Sintique, Ninfas, entre otras. Al ser preguntado por la cuestión del papel de la mujer en el cristianismo primitivo, el profesor Domingo Ramos Lizón explica lo siguiente. Se puede decir que el trabajo apostólico de las mujeres en la antigüedad cristiana tuvo una importancia extraordinaria. Un índice de la relevancia que tuvieron es la crítica que manifestaron por ese motivo algunos paganos ilustres, como Plinio, Celso y Porfirio, que hacen un derroche de ironía contra el cristianismo, al reconocer la rápida profusión de conversiones entre las mujeres. Desde los orígenes del cristianismo, la mujer desempeña un papel insustituible en la difusión del Evangelio. Un ejemplo puede ser Priscila, que evangeliza a Apolo, según nos narra en Hechos capítulo 18, versículo 26. Clemente de Alejandría describe el papel de estas cristianas, que ayudaron a los primeros cristianos, y es decir, a los primeros apóstoles, y que son las únicas que pueden entrar en los gineseos, servir de intermediarias y llevar a esas estancias la doctrina liberadora del Señor. Aquí deseo compartirles una nota informativa con el término de gineseos. Los gineseos se denominan a una sala o habitación o estancia que poseían las grandes casas de la antigua Grecia para uso exclusivo de las mujeres de casa, es decir, esposas, hijas y sirvientes. En la literatura apócrifa cristiana encontramos los Hechos de Pablo y Tecla, que son una especie de novela histórica del siglo II, cuyo anónimo autor narra el protagonismo de Tecla y la presenta como la evangelista del apóstol entre las mujeres. Los ejemplos podrían multiplicarse. Además, el número de mujeres santas, mártires y vírgenes de los primeros siglos es impresionante, como las santas Felicidad y Perpetua, Santa Inés, Santa Águeda, Santa Lucía, Santa Cecilia, entre otras. Todo ello sin olvidar a tantas mujeres desconocidas, como el caso de muchas viudas que, desde los primeros tiempos apostólicos, formaban un orden y atendían a los ministerios con mujeres. En ese sentido, el propio Papa Emérito Benedicto XVI quiso cerrar su ciclo de catequesis sobre los testigos del cristianismo naciente con una audiencia dedicada a las mujeres al servicio del Evangelio que se llevó a cabo el 14 de febrero del 2007. Si te gustó este video, regálale un buen like, te invitamos a suscribirte y puedas compartir tus comentarios en el video. Muchas gracias por acompañarnos, paz y bien. Hechos para el amor, vivir en